Damos comienzo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, abre mis labios, Y cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Falta la otra parte. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio para este octavo domingo. Escuchamos la lectura entonces en la página 1509 de las Biblias. Esta es diferente, William, si la querés seguir. Gracias. Es Lucas, capítulo 12, y versículos del 13 al 21. 12. Capítulo 12, del 13 al 21. Y dice así: uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho y se preguntaba a sí mismo: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Entonces pensó: voy a hacer esto: demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Es palabra inspirada por Dios. Te damos gracias. Alabamos, Señor. Gracias pasa a ustedes de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, capítulo 12, hemos dado un salto. O sea, cuando el leccionario a veces hace estas cosas, entonces, bueno, hay una cantidad de material que nos ha quedado entre el texto del domingo pasado, la oración de Jesús, el Padre Nuestro, y este texto que ya estamos en otro camino que se está construyendo en el capítulo 12. Entonces, bueno, entre medio hay un montón de material, no vamos a pasar todo por ahí porque nos va a llevar un rato importante, pero esta pequeña parábola, que no la vamos a encontrar en otros lugares del Nuevo Testamento, porque, bueno, esto de que Mateo, Marcos, Lucas comparten ciertas cosas en común, o si no es Mateo, Marcos y Lucas, a veces, bueno, es Mateo y Lucas que comparten. Aquí no, esto solo lo encontramos en Lucas, y si tomamos la parábola sola, bueno, posiblemente uno la podría ver hasta, cuando yo la leía al comienzo de la semana, hasta me imágenes que a uno le vienen, ¿no? Me imaginaba el viejo cine mudo alemán, el gabinete del doctor Caligari, y la pregunta sobre el futuro al sonambulista, y la respuesta es: esta noche vas a morir, ¿no? O sea, como, es decir, el futuro, las miradas, cómo nos ubicamos dentro del presente con respecto a aquello que es simplemente incierto, es decir, cómo caen las piecitas, ¿no?, en el tema. Pero Lucas, no contento solo con traernos una parábola que vamos a ver que es bastante compleja, no solo contento con esto, porque hasta hay problemas de traducción. Este texto es muy directo en su traducción. La Valera más literal no está, ni si uno mira el King James inglés, otra va a ver que es bastante más extraña la parte final. Acá ha habido un intento de simplificación, pero claro, la simplificación es como quedarse con un sesgo hasta un poquito forzado a la propia parábola. Es más complicada.
Y arranca, que es lo que le da el puntapié inicial, con un tema de herencias. Maestro, di a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Y acá tampoco el texto es claro. Es que probablemente lo que está tratando de hacer es darnos un texto como para pensar, no un relato detallado. Tampoco sabemos tanto de la época, pero lo que el texto no nos está diciendo es si el problema está en que de alguna manera el hermano le está negando la parte, en esta forma antigua de cómo se dividían las herencias, y le está negando la partecita al otro, porque tampoco dice aquí mi hermano mayor, porque en eso había un sistema donde para mantener o intentar mantener la unidad de las parcelas, el mayor heredaba casi todo y los demás, bueno, heredaban una partecita que, bueno, era ahí como, bueno, podían llevar o no, depende. Pero aquí no lo dice. Y tal vez si esto estuviese en el marco de Mateo, posiblemente sería diferente. Pero es Lucas. Y Lucas escribe dentro de y desde una comunidad muy de las tradiciones griegas, ¿no? Es decir, tuvimos un encuentro estos días, aquí estuvo acá nuestro vicario, que también está acá, así que es una alegría. Y el devocional que trajo el colega Iván Vivas era esto del libro de los Hechos, las tensiones entre Jerusalén y Antioquía. Es decir, como dos modelos de iglesia. Jerusalén, la iglesia estable, tradicional, y Antioquía, las comunidades griegas, encontrando cómo ser personas cristianas en nuevos contextos y en nuevas situaciones, ¿no? Estas dos cosas. Bueno, nuestro texto nos abre entonces, con lo que Lucas nos trae, con esta cuestión de compartir la herencia. Pues también uno podría leer que el hermano, y acá estamos entonces ya suponiendo que se tratara del mayor, el otro, pues no lo dice el texto. Entonces cuando uno dice, bueno, para leer le agrega un poquito, y a veces se equivoca, le agregó mal. Pero bueno, suponiendo esto, también estaba la posición de mantener las herencias como bienes comunes, en el modelo más tribal, ¿no? En esta tensión de o vamos a la repartija y vamos rompiendo todo, o la visión más tradicional. No estoy acá diciendo que tradicional sea malo y lo otro bueno. Es simple, digo, la visión más tradicional de no. Mantengamos la unidad de la herencia más comunal y de esta manera garantizar de que todos vamos a seguir comiendo, era un poco. Esta es una tensión existente también. El texto no lo trae. Tal vez no lo trae porque el problema que se está presentando está en la respuesta de Jesús. Es mucho más duro el texto de la Reina Valera, si leemos, o del King James, o estos textos tradicionales. La respuesta es más dura acá. Acá la ha suavizado, dice, bueno, amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro de entre ustedes? Cuídense de la avaricia. Entonces, bueno, ahí ya nos da algunas pistas de cómo vamos a entrar a la parábola siguiente. Y esto nos empieza a llevar a pensar, porque cuando uno lee el texto bíblico no puede dejar de hacerlo fuera de los demás eventos que ocurren. O sea, y tampoco estaría bueno salirse totalmente. El problema es si caemos en vincularlo demasiado. Pensaba en los hilos del rico, pensaba en el campo argentino, y leía el comentario de François Bobon, que debe ser de los 60 por ahí, que dice que también hay que tener cuidado y habla de cosas de aquella época. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo esto entra todo junto? Y para citar por ahí a la más rancia ortodoxia luterana, el Dr. Walter dice que, y nadie cita a Walter, pero bueno, que lo importante es la clara distinción entre ley y evangelio, y que esto no se debe confundir. Que si uno confunde esto va mal. Y acá
Jesús está en este texto planteando quién me ha puesto, como quién me ha constituido, dice esta versión, juez o árbitro entre ustedes. O sea, hay una temática que se ve que no está abordada en este ámbito desde el Evangelio, sino desde la ley. Y Jesús se ha puesto del otro lado. Bueno, claro, y ahí hay una cantidad de cuestiones que también nos van a tocar a nosotras y a nosotros hoy en día. Porque ahora viene una parábola que por lo visto, según el mismo Jesús, tiene que ver con la avaricia. Y entonces uno dice, bueno, hay que tener el cuidado de decir que, porque muchas veces uno escucha las prédicas relacionadas con esta parábola sobre la virtud de la pobreza, que bueno, sí, debe tener algo, pero... Sí, pero claro, pero es una porquería también, ¿no? Entonces, claro, entonces uno dice, a lo mejor están leyendo mal el texto, cuando dicen, no, la virtud de la pobreza, bueno, o del sufrimiento, o sea, hay líneas de que el sufrimiento es redentor de alguna manera, y uno dice, no sé si es donde Jesús está apuntando, porque si dice, la parábola va a estar relacionada con el tema de la avaricia. Y esto nos va a llevar de vuelta al Padre Nuestro. Por eso digo, es un texto bastante más complicado. El final es terrible. Acá está tan suavizado en realidad que no se nota, porque acá Dios interviene en esto de las formas de posiblemente la intervención de Dios es en los sueños o las pesadillas. No dice cómo. Y acá dice, en esta traducción, incesato, esta misma noche vas a morir. Voy al estilo del doctor Caligari y las películas de ahí, de la segunda década, qué sé yo, 1915, por ahí, 14, 15, o de posguerra, eso por ahí. Robert Vine. Pero claro, lo literal en el texto griego y que uno va a encontrar en las viejas traducciones dice, esta noche van a venir por tu alma, que no es lo mismo. Está bien, uno dice en el concepto alma es vida, el alma no es algo separado del cuerpo en el Antiguo Testamento, claro, pero también tengamos en cuenta que leemos textos que lo leía gente griega, que ya no es tan, a veces uno dice, no, porque en la Biblia la tradición es sí, bueno, pero más de 200 años de presencia griega, el pensamiento griego también está, no se puede dejar fuera, es decir, la construcción de cómo uno mira el mundo está incluido también. Ahora, lo llamativo del texto es que no se sabe, y entonces vienen las interpretaciones, son los ángeles, o es la muerte, pero no lo dice. Incesato esta misma noche vas a morir, dice este texto, con una traducción forzada, o van a venir por tu alma. Y no dice quiénes. Por eso es tan complejo el texto. Y esta Biblia optó por simplificarlo para no meterse en este lío en el cual nos estamos metiendo y tal vez por la hora que es no deberíamos habernos metido acá. Pero nos va a llevar a toda una cantidad de pensamientos sobre lo que es nuestra vida, nuestro mundo. Y también en la semana al leer esto, justo porque una periodista amiga publicó algo que tocó a la memoria y también uno lo encuentra en nuestras propias tradiciones y no necesariamente que el estudio y el periodista, por ahí uno no necesita estar de acuerdo con todo, pero bueno, es como todo, uno lee algo y dice qué interesante esto. Y tampoco decir que unos lugares son mejores que otros o que unos son más buenos que otros. O por ahí voy a terminar, que van a decir, si vuelve a predicar no venimos más. Como le dijeron a algún colega mío en otro lado, Pastor Alan, si viene tal a predicar no venimos más al culto en alemán, me decían las señoras de por acá cerca. Hace mucho de esto. Pero, claro, vamos a entrar por otro lado. Berta Reiser, ¿quién era Berta Reiser? Nadie se acuerda, pero no importa. 1900
1908, 9, tal vez 10. Hay que ver ahí de cuándo es. Berta Reiser llega junto con su marido, Silas Dougherty, son los primeros misioneros que pusieron en marcha lo que terminó siendo la Iglesia Evangélica Luterana Unida. Ahí por un movimiento que comienza en 1906, 1908 probablemente, 9, 10, aquí en Argentina, de Pensilvania. Y la historia más oficial de la iglesia siempre recuerda a Silas Dougherty, el misionero, pero su señora escribió y escribía para la revista que publicaban las mujeres del sínodo, escribía las experiencias. Y ella dice algo que deja pensando, y por favor, no estoy diciendo que un país es mejor que otro, no voy por ahí. Y ellos venían de Estados Unidos y posiblemente tenía una mirada que de donde venía era mejor que donde estaba acá. Es posible. Pero todo eso no empaña una observación que hace mientras está de vacaciones. Que fueron invitados y lo pasaron muy lindo en alguna estancia de la provincia de Buenos Aires. Y ella cuenta. Y al mismo tiempo que la pasaron muy lindo, vio cómo vivían los peones. Estamos hablando de comienzos del siglo XX, ¿no? O sea que pensando en que ayer, el 30 era el día sobre la trata de personas, el Día Mundial y todo, bueno, uno dice, bueno, ha cambiado. Algunas cosas para mejor, debemos decir, en general. Pero ella hace una reflexión y pasa casi desapercibido en todo su relato del verano. Hay dos linitas en lo que publicaron en la revista de Estados Unidos, de que ella se quedó pensando que, habiendo tanta tierra, ¿por qué no tener el modelo de los Estados Unidos de las granjas? Donde pequeños propietarios con muchos terrenos, todos trabajando y generando valor agregado. Claro, uno ve cómo se desarrolló una economía y cómo se desarrolló otra, pero eso no es nuestro tema para hoy. Es una observación que hace Berta Reiser ahí en esa primera década del siglo XX. Otro periodista, mucho después, ahora estoy en la duda si es un inglés o un norteamericano, hace una comparación odiosa realmente entre la Argentina y Estados Unidos, pero hace lo mismo. Y arranca diciendo que el modelo de los grandes latifundios nuestros y el modelo de los farms, chacras, ¿cómo se traduce farm? No, pues más que chacra, ¿no? Granjas, donde muchos pequeños propietarios generan valor y que entonces, bueno, lo que pasa es que ese periodista de la Argentina no le deja muchas esperanzas. Pero bueno, ahí es donde uno dice, bueno, a lo mejor no es tan así. ¿Cómo es el tema? Claro, esto allá atrás en el tiempo, la industrialización y todo cambia mucho de esto, para bien y para mal, simultáneamente, y aquellos que tienen las añoranzas de esos otros modelos más directos con la tierra y todo, bueno, uno lo ve ahí y en otros lados, ¿no? Y tengamos en cuenta también que mucha de la inmigración que va para los Estados Unidos huía de una Inglaterra y alrededores complicada también, ¿no? En cuanto a las posibilidades del acceso a la tierra. Y con, en poco tiempo, la industrialización que era visto desde lo religioso, ¿no? Los nonconformistas, como algo negativo, ¿no? El gran himno, que casi es el himno nacional inglés en realidad, que es Jerusalem, que tiene toda y otras mitologías, ¿no? De que Jesucristo viajó me estoy yendo por las ramas, pero bueno, hace a miradas que Jesús estuvo en las Islas Británicas, ¿no? These feet on sacred these lands, on the promised land, claro, que Jesús fue con su padrino, que era José de Arimatea. Son tradiciones no bíblicas, pero que anduvo por allá y caminó por los cerros verdes y por lo tanto se construye Jerusalén en esas tierras británicas.
reglas, ¿no? Bueno, pero es interesante que dice, aún en los Satanic Mills. ¿Qué son los Satanic Mills? Molinos satánicos, Claro, literal, ¿no? claro. Sí. Y eran los lugares de trabajo casi esclavo de los niños y todo. Entonces uno ve cómo, y justamente esto conectado con el trabajo infantil, ¿no? Que era visto como lo satánico, mientras el campo y la producción familiar granjera es vista como tierra prometida. Es decir, esto está en los textos, y está acá también. Ahora, ¿cómo conectar todos estos pedazos sueltos de una semana de... A ver si una semana de pesadillas, ahora que lo pienso, con una mirada, porque el problema aquí, como abre, dice que está en la avaricia. ¿Y quién va a disfrutar de aquello que el avaro, y es un señor avaro, así que acá no hay señor avara, es un señor avaro, digo por cuestiones de equidad, es que no, es un señor avaro solamente, ¿qué va a ser? No hay señor avara en este texto. Sí, sí, acá no hay. ¿Cómo se articula con la mirada, claro, del texto bíblico y particularmente de Jesús dentro del relato según Lucas? Porque entonces, por un lado, la discusión de la herencia y la partición es un tema legal del que Jesús se pone fuera. Pero el pan nuestro de cada día está dentro. Y después sigue diciendo, nosotros creo que no leímos tanto, también les aseguro, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, el que llama se le abre. Sí, lo leímos el domingo pasado, fue parte del texto. Entonces, la herencia y las discusiones es una cosa, el alimento cotidiano es otra. Parece que el pan de cada día sí cae del lado de Dios. La avaricia parece que cae del otro lado. Sin entrar a hacer teorías económicas, que no es mi función, porque no soy economo ni lo quiero ser, como no soy biblista y no lo quiero ser, y bueno, uno es aprendiz de teólogo, otra cosa no le queda. ¿Qué pasaría si uno le preguntase a los reformadores? Y creo que posiblemente Lutero y Calvino lo verían diferente, pero tal vez llegarían más o menos al mismo lugar. A veces uno puede salir de lugares diferentes y llegar a un lugar similar. Ambos, desde distintas formas, veían que de alguna manera la comunidad humana tiene un mandato de organizarse para el bien común. Es distinto Lutero y Calvino, sin duda. Calvino tiene su modelo teocrático. La ciudad se organiza y se organiza según la Biblia. Eso tiene... Es clarito, en eso sí, uno no. Tiene problemas porque, bueno, los contextos cambian y la interpretación cambia y ahí, bueno, entra. Lutero no lo ve así. Lutero ve que Dios ha puesto, dice Lutero, 3 ámbitos para regular, que no son parte del Evangelio, porque el Evangelio es para la salvación. Por eso cuando a veces se dice, y ahí claro, eso hasta produce divisiones, ¿no? Bueno, tal cosa es pecado, y uno dice, no. Y eso genera muchos enojos. Porque el problema es, por ejemplo, tomemos uno bien controvertido como para echarle un poco de pimienta a esta sopa matinal que es nuestro hermoso texto bíblico, que lo dicen iglesias luteranas, ¿no? Pero, y está equivocado. La violencia contra la mujer es pecado. Y uno dice, en realidad no. La violencia contra la mujer es delito. Porque los pecados se los confiesa y Dios los perdona. Entonces, si uno está diciendo que es pecado, es bueno, con confesarme ya está. Pasa. Entonces, no. Está, como acá se dice, está del otro, está del lado de la ley. Es delito. Y tiene que ser juzgado y aplicadas las leyes que correspondan. Y habrá que discutir que haya leyes que impidan que esto ocurra. Y ahí es donde a veces lo religioso se mezcla. O sea, lo que hace a la salvación,
José Miguel Bonino, uno de los grandes teólogos argentinos, ¿no?, en la tradición metodista, un bartiano fuerte y un lector de Lutero, él decía, bueno, el reino de Dios es donde nos vamos a encontrar todos y todas, inclusive con aquellos que nos caen muy mal. Y vamos a tener que aprender y justamente por ser reino de Dios, ahí tendremos que convivir. Lo demás debe resolverse en el campo de la ley que encuadra toda la vida humana y no mezclar ley y evangelio. El evangelio es para el perdón de los pecados y es para salvación. Y después hay otro campo que tiene que ver con la regulación de la vida, que Lutero lo agregó a regañadientes, no le gustaba, pero bueno, su vínculo con Felipe Melanchthon lo llevó a que dijera, bueno, está bien, porque es muy negativo Lutero en esto, entonces aflojó un poquito. Poquito, tampoco era, el gordo no era de aflojar demasiado, tampoco, y por ahí le agarraba alguna chiripiorca. Pero decir, bueno, la ley, en esta imagen del decálogo, los 10 mandamientos, es decir, está escrito en los corazones de todos los seres humanos. Hay una noción de que uno no puede atropellar y comerse a los demás. Hay una noción que no está solo en las comunidades religiosas, está en todos lados. Y eso es lo que apunta el texto de hoy. Hay una cantidad, o sea, el límite a la avaricia debe estar puesto en lo que hace al bien común. Es decir, ¿qué es lo que le pasa al personaje que finalmente el rico de nuestro relato de hoy es un personaje trágico? Porque solo amontona para sí y vendrá, vaya a saber quiénes, y se llevarán el alma y lo que quedará pasará quién sabe a dónde. No lo dice. Lutero va a decir en algún momento terrible para la época, y mirando cómo se sacude el planeta, uno dice sigue siendo terrible. Lutero va a decir que los turcos que venían avanzando, por supuesto es una interpretación teológica del siglo XVI, no tomen nada en cuenta de esto. Él decía había que resistir esto y frenarlo, porque venían a destruir todo y a matar a todos. Pero dice también, es el castigo de Dios contra Alemania, decía en la época de su mundo era Alemania, ¿no? Es el castigo de Dios por no haber cuidado de quienes teníamos que cuidar. Es una conexión extraña, pero no está lejos de este texto. Es decir, ¿qué pasa cuando no cuidamos de los y las demás? No hacia la salvación en cuanto a nuestra relación con Dios, pero nuestra relación de amor para con nuestros semejantes, sí. Ahora, de esto, en principio, la primera línea está en la ley, que debe velar para el modelo de Lutero. Esto era el príncipe, la familia, la economía y la iglesia, porque la iglesia también. Y bueno, una vez se dice la iglesia del siglo de ahí, del medioevo y todo con sus propiedades, todo, la nuestra también, que después dice, bueno, los bienes que Dios le da, al servicio de qué los pone, o cómo los malgasta en lugar de ponerlos al servicio de quien Dios los ha puesto, qué sé yo. Bueno, hasta la tesorera de la iglesia, no era con respecto a la tesorera, válgame Dios, nada he dicho de esto. ¿Qué decía el texto bíblico? Más bien vamos por otro lado mejor, para no meternos en líos. Claro. Pero entonces, ¿cómo esto articula en la vida? La mirada más calvinista probablemente diría que Dios da los bienes y hay que regocijarse de esto. Calvino es un poco más reciente que Lutero y vive un mundo donde ya hay otras cosas. Pero coinciden en el punto de que esto debe ser lo que es dado, administrado responsablemente en función de crear bien común. O sea, lo que viene con responsabilidad. Eso es más Calvino. Lutero dice que lo que viene más, si no lo hacemos bien, van a venir los turcos, dice Lutero. Es decir, son
Claro. Claro, y Dios dice que vienen por tu alma. O sea que un texto lleno de alegría y de esperanza, ¿no? Que tenemos para hoy. Ahora, y yo no veo la hora, uy, no, tardísimo. Pero el texto continúa. Bellísimo texto que ya sí es de la tradición de la fuente, junto con Mateo, le dijo a sus discípulos. Por eso les digo. No se inquieten por la vida pensando que van a comer, ni por el cuerpo pensando que van a vestir, porque la vida vale más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Fíjense los cuervos, no siembran ni cosechan, no tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. No está. El diccionario cortó ahí. Los lirios del campo, ¿no? Toda esta tradición tan hermosa del texto bíblico. Claro, uno dice, en el mundo actual, si uno no prevé nada, va a estar en problemas. Pero prever no es lo mismo que la avaricia de la eterna acumulación. Miremos un poquito cosas muy simples, ¿no? Yo pensaba, digo, bueno, claro, la Argentina. No vamos a poquitín. Y va a faltar café. Y lo primero que se me pasó por la cabeza era, Santo Cristo, me voy a ir al súper, porque entonces yo soy el primer desabastecedor, claro, el papel higiénico en la pandemia, yo soy el primer desabastecedor de los demás. Pero con mi alacena. Claro, pero mi alacena llena. Entonces, ¿dónde está nuestra corresponsabilidad del bien común? ¿Qué decías el domingo pasado? Bueno, si tal cosa aumenta, no lo compremos. Pero no tenemos esa disciplina, ¿no? Pero está ahí. Pero no está incluido el café. Pero no está incluido el café, bien. Y después tomaremos café. Ahora, ahí es donde el texto nos lleva a esto, decir, bueno, ¿cómo mis acciones tienen que ver con los demás? No tiene que ver directamente con mi relación de fe, sino que es consecuencia, porque claro, en esto de la justificación, después la obra del bien común para con el prójimo, desde el punto de vista de las personas cristianas, es el Espíritu Santo que actúa a través nuestro, no es una obra nuestra. Y el Espíritu actúa de esto. Ahora, el problema de esto, y el texto posiblemente es un llamado de atención en esta línea, es que y no, va a quedar medio amargo, pero el texto es un poco amargo también. O lo hacemos por las buenas, con mucho amor y mucha alegría de ver que todos estén bien, o Dios nos va a dar un cachetazo con su mano izquierda, diría Lutero, que no la vemos venir, porque la mano derecha de Dios es Jesucristo, por lo tanto lo vemos, porque está en el Evangelio. Pero Lutero dice, cuidado, porque Dios tiene una mano izquierda, que esos cachetazos uno no los ve venir, y evita que se despatarre totalmente las cosas. El de Dios. Sí, hoy en día pedagógicamente no está permitido, así que no será cachetazo, será un ajuste de otra manera. Pero es el anuncio del texto. La avaricia o se corrige desde la gracia, porque si nosotros seguimos leyendo Lucas, vamos a llegar a Zaqueo. ¿Es posible que un rico se salve? Porque es más fácil que el camello pase por el ojo de la aguja, pero Zaqueo sí. Y Zaqueo, con el encuentro con Jesús, va a cambiar no solo su vida espiritual, sino en cómo pone aquello que tiene al servicio de construir bien común para otras personas. Entonces, ahí parece que hay una pista en Lucas. Ahora, ¿qué pasa cuando no ocurre? Bueno, Lutero diría, vienen los turcos. Calvino diría, bueno, al que no, o lo hace o se va a vivir a otro lado, porque en la ciudad de Ginebra es así, se acabó. Son modelos. Pero, ¿dónde estamos nosotros con este bellísimo texto? Porque si nosotros y nosotras somos parte de los que de alguna manera, y en alguna medida posiblemente sí, empezando con uno mismo, el pan cotidiano no llega a todos. Aquellos que no tienen el pan siguen diciendo el Padre Nuestro y Dios les escuchará. Y entonces en la noche algo, esta Biblia ya interpreta que es la muerte, pero algo de la mano izquierda de Dios, de la ley, interviene.
no como obra de salvación, sino como obra de cuidado de toda la creación. El texto es trágico, pero también es un hermoso llamado a la conversión. A la conversión en cuanto, por un lado, que el vínculo de fe en Cristo permite que fluya ese espíritu, no como conversión, como acto, porque finalmente la fe misma es una obra del Espíritu Santo. Pero el llamado de conversión, que es cambiar de camino, se centra entonces en permitir que el Espíritu Santo también actúe. Y que en el lugar donde estemos podamos generar, dentro de lo poquito o mucho, porque bueno, también la parábola de los talentos, no es que todo el mundo recibió lo mismo, ¿no? Así que en lo poquito, en lo mucho, generamos bienestar en el otro campo, no en el de la salvación, en el campo de la ley, el otro. Es decir, donde uno de los primeros dones del Espíritu, posiblemente, aunque no figure así, de esta manera en la carta a los Gálatas, sería tal vez la generosidad en lugar de la avaricia, por buscar algo que sea lo opuesto. Que la generosidad no sirve para la salvación, porque eso es por fe, pero sí sirve para el bienestar del prójimo y que a lo mejor de esa manera no vengan los turcos, por citar a Lutero en el siglo XVI. Claro, quiera Dios, y nada que ver con los turcos, por supuesto, de hoy en día, que no tiene nada que ver con todo esto. Igual que cuando leemos sobre judíos en el texto del Nuevo Testamento, nada tiene que ver con las personas judías de hoy en día, no tiene nada que ver, sino como construcciones de épocas. Evitaremos que venga algún otro señor a arrasarnos, y no vamos a mencionar ninguno. Quiera Dios en esta semana darnos el regalo de que a través de ese vínculo gratuito de la gracia que nos vincula en fe, que el Espíritu actúe de modo que podamos tener una vida generosa y que en los lugares y las posibilidades que tengamos seamos pequeños y pequeñas, transformadoras y transformadores de los demás, como pequeños Cristos para otros en el camino que puedan hacer la vida un poquito mejor. Y de esta manera también el amor de Dios se manifieste y el pan de cada día que los que no tienen piden esté llegando también, no por obra nuestra, sino por el Espíritu a través nuestro, y que podamos ser parte de esa bendición, porque si no lo somos, vendrán a pedirnos el alma en la noche, dice el texto. Quiera Dios bendecirnos en esta semana. Amén. Rodeado solo de buenos poderes, fielmente protegidos frente al mal. Así vivamos todos nuestros días, con fe y con alegría hasta el final. Poderes buenos siempre nos abrazan y la confianza nos animará, pues Dios siempre guiará nuestro destino y en cada nueva aurora Él estará. Y si el pasado quiere atormentarnos o la jornada nos quiere oprimir, oh Dios, por gracia alivianos la carga, impúlsanos el alma a vivir. Poderes buenos siempre nos abrazan y la confianza nos animará, pues Dios siempre guiará nuestro destino y en cada nueva aurora Él estará. Y cuando los silencios nos circunden, haznos oír el tono de tu voz, y al mundo entero entonando fuerte un nuevo canto
de adoración. Poderes buenos siempre nos abrazan y la confianza nos animará, pues Dios siempre guiará nuestro destino y en cada nueva aurora Él estará.